Bienvenida y bienvenido a este espacio donde las historias familiares encuentran voz. Aquí exploraremos lo que heredamos, lo que repetimos y lo que también podemos transformar, porque muchas veces lo que no se ve es lo que más fuerza tiene. Esto es Constelaciones Familiares, el podcast con Ángel Cervantes. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por decirle sí a este encuentro. Me da mucho gusto ver cada vez más personas que sintonizan con estos espacios que, aunque no tienen costo, hay mucho que rescatar, mucho que tomar. Y bueno, verlos por aquí, verlas por aquí me llena el corazón, ¿sí? Gracias por decirle sí a estos encuentros. Entonces, el tema de hoy que quise programar para hoy y compartir con ustedes es precisamente un tema que se llama, o lo llamé, confianza y certeza en la vida. Em, Como ya les comentaba, este espacio está pues centrado en un encuentro entre un curso de milagros, también desde el mapa de constelaciones y pues obviamente el desarrollo personal que pues viene implícito o explícito en este tipo de conocimientos, ¿sí? Y bueno, aquí en este cartelito que ya tienen en algunos grupos que compartí, puse ahí tres elementos, ¿no? Que es confiar, comprender y elegir también. Confiar en que, bueno, la confianza en lo que ahorita vamos a ir desarrollando, vamos a ir mirando algunos textos que son especiales que encontré en el curso de milagros que me han servido para mi propio proceso y que hoy también pongo como un regalo para ustedes, ¿sí? Confiar en soltar el control y abrir el corazón al decirle sí a la vida tal cual viene siendo para cada una, para cada uno de ustedes en este momento. Y decirle sí a la vida, que ya el sí es desde constelaciones, tiene que ver precisamente con tener esta paz, vamos a llamarlo así, de poder mirar y tomar esto que ahorita me toca vivir. Llámese una situación gozosa, llámese también una situación complicada, difícil, dolorosa. De alguna manera también el comprender qué es lo que nos sostiene, ¿sí? Esta fuerza del alma que cada una y cada uno de nosotros tenemos. Y de alguna forma esto nos puede ayudar a trascender hasta las limitaciones. A veces también citaré algunos autores que se circunscriben en psicoterapia, pero que vienen muy bien al propósito porque hablan mucho desde la psicología transpersonal también, ¿sí? La psicología transpersonal, para quien no sepa, es una rama de la psicología que contempla precisamente la parte espiritual del ser humano. Y en esta parte espiritual entendemos que hay un espacio dentro de ti y dentro de mí en el cual podemos tener mayor espacio, válgame la repetición de la palabra, donde podemos elegir de otra manera, elegir mirar de otra forma, con más paz, con más propósito, ¿sí? Entonces voy a ir a la primera porción del curso de milagros que traje para hoy, que nos dice, esto está en el manual para el maestro que está dentro del libro, en ese apartado, capítulo 4, que dice, se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Fíjense, y aunque es un parrafito pequeño, en realidad pues encierra una enseñanza muy profunda. Voy a ir primero por la línea uno, que puede ser un poco ambivalente, ¿no? Porque cuando leemos se necesita haber aprendido mucho, en realidad no es tanto un estudio en el sentido de que tienes que estudiar mucho o aprender mucho, pero sí poder abrir, digamos, el corazón, a veces sí, a través de circunstancias dolorosas, ¿no? Hay circunstancias en la vida que se vuelven difíciles y que muchas veces nos rompen el corazón o nos abren el corazón también para entender que hay cosas que escapan a nuestro control, a nuestro entendimiento. Y llega un momento en el cual, cuando vamos atravesando estas capas, que se da este entendimiento de que todas las cosas
acontecimientos, encuentros y circunstancias son para nuestro bien. Aquí podemos englobar cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias, en especial las dolorosas, ¿sí? Hay cosas que nos duelen, ¿no? Hay acontecimientos, no sé, la pérdida de un trabajo, eh, la terminación de una relación de pareja importante. Hay encuentros que se vuelven dolorosos. A veces yo entre chascarrillo digo desencuentros, ¿no? Encuentros con desencuentros, circunstancias que nos ponen quizás en una posición, entre comillas, de desventaja, no por ello negando el dolor o el sufrimiento o el reto que implican, pero sin dejar de mirar que a final de cuentas es para nuestro bien. Yo les comentaba en un encuentro pasado que tenemos en nosotros dos fuerzas que operan todo el tiempo, ¿sí? Una fuerza es la fuerza de tu propia alma. Tu alma, también desde el mapa de constelaciones, es esta parte en ti espiritual, esta parte sabia, esta parte que conoce el camino, esta parte que conoce las respuestas, pero su voz es muy calladita, sí, es muy bajita. El alma no grita, el alma no se impone, el alma todo lo toma, a todo le dice sí, que es un concepto importante también en constelaciones, aprender, perdón, a decir sí a mamá, sí a papá, sí a la pareja, sí a este dolor, sí a este gozo también, no nomás para lo doloroso o difícil. Y el ego, que es este constructo que hacemos y que lo construimos a partir de lo que escuchas que otros te dijeron. Mamá te decía, por ejemplo, que eras una niña bien portada, ¿no? Es un ejemplo. Eh, y tú quizás te empezaste a identificar con esa niña bien portada. O que eras una niña, un niño rebelde, que no tenía remedio, ¿no? Y entonces vamos adoptando esto que vamos escuchando. Y no solo lo que escuchamos, también lo que miramos. A veces, por ejemplo, podemos mirar que mamá y papá llevan un modo de relación, por poner un ejemplo, y aunque ahí no te digan explícitamente, mira, una mujer es esto o un hombre es esto, al tú mirarlo a través de este ejemplo lo vas aprendiendo, digamos, ¿no? Entonces, el ego se construye con base a todas estas creencias. Y vamos creciendo, y entonces vamos escuchando más cosas, y también nosotros luego nos empezamos a decir otras tantas y empezamos a decir, ah, mira, yo soy una persona sensible, yo soy una persona enojona, etcétera. Que si bien es cierto, esas características pueden estar, pero no es, digamos, del todo mi realidad más profunda o última, ¿sí? Sino que la realidad del alma, que es algo que vamos trabajando en muchas corrientes de psicoterapia, en estos circulitos de encuentro que estamos teniendo, es precisamente para tener esta mirada hacia esta parte de ti que conoce o que tiene esta certeza de que todos los encuentros, acontecimientos, circunstancias son para tu bien. Aunque en este momento no lo mire, sé que debajo de este acontecimiento hay algo que trasciende y hay algo que al final me va a ser provechoso. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido, por ejemplo, alguna circunstancia que en un primer impacto era desastrosa, espantosa, terrible, dolorosa, y luego nuestro ego con su voz tan estruendosa, pobre de mí, yo siempre sufro, los otros me hacen y yo tan buena, tan bueno, etcétera, ¿no? Tantas cosas que luego este ego que hasta parece hasta cierto punto autónomo, empieza hasta a decirnos, ¿no? Con base a estas historias, con base a estas creencias, cuando el alma en realidad nos dice, calma, ¿no? Todo es para bien. Ahorita no lo miro. No sé si les ha ocurrido incluso que a veces están así a punto de reaccionar ante algo. Vamos a hablar un encuentro difícil, no sé, incluso hasta algo tan cotidiano como una persona grosera en el camino al trabajo, ¿no? Y estás así como que a punto de, ¿no? Y algo te detiene y te dice, suelta, no vale la pena, ¿no? O sea, como, y lo sueltas, ¿no? Y llega como una sensación de fuerza, ¿no? Como que, ah. Y a veces no lo logramos y el ego nos atrapa y entonces sí nos vamos como hilo de media y empezamos a ofender y el otro también y entonces imagínate, ahí se va escalando esto a un problema mayor, ¿no?
cuando en realidad incluso a veces cuando a veces pedimos, oh, yo quisiera tener más paciencia y a lo mejor esa circunstancia está ahí justo para empezar a desarrollar paciencia, es un ejemplo, ¿no? O pedía mayor abundancia y me estaba aferrando como el perrito a su hueso a este trabajo que llegué a un tope y por algo lo pierdo y aunque en ese momento pueda ser difícil, retador, ¿no? Nuestro ego, qué miedo, nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y nos vamos identificando con esta voz. Pasan los meses, van fluyendo las cosas o las semanas, el tiempo que sea, y de pronto surge una oportunidad mejor. Y cuando miramos en retrospectiva, perdón, podemos llegar a esa conclusión de, ay, fue para mi bien, ¿no? Me convino a la larga por poner este ejemplo. Y justamente aquí quiero hablar de lo que el cartel decía, ¿no? La certeza. Fíjense, a diferencia de la fe, la certeza sabe, la fe no sabe, pero quiere creer que sí, ¿no? La certeza en realidad desde la parte espiritual es un poquito más profunda porque aunque no miro, aunque mi ego me diga, no, es muy, muy malo lo que me ha ocurrido, hay una voz que me da esta certeza de que aunque en este momento no lo entienda, finalmente, cuando pase el proceso, me voy a dar cuenta que fue para mi bien. No sé si estás atravesando una situación de enfermedad o de quiebra económica o de dificultad en la pareja. Claro, hay que tomar responsabilidad, hay que aprovechar espacios para espejearnos, ¿no? Buscar espacios de sanación, etcétera. Pero también entiendo que es para nuestro bien, para mi bien en este caso, ¿no? Hablando en primera persona. Y aquí ahí viene el otro parrafito, la otra porción que tomé de este libro, que dice, tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza, ¿sí? Confianza en que la vida nos está sosteniendo. Y sí, también es cierto, ¿no? Lamentablemente a veces nuestra confianza básica está lastimada. La confianza básica la construimos con papá, con mamá, a veces papá y mamá por sus propias historias, por sus propias heridas, por sus propios egos, ¿no? Como tú y yo todos tenemos ego, pues no pueden estar como quizás tú lo necesitaste, quizás te dejaron al cuidado de una abuela y ya no regresaron por ti, quizás también mamá estaba pasando un luto, un duelo y no pudo estar emocionalmente presente para ti, o papá no supo cómo quedarse, ¿sí? O perdieron la vida, yo qué sé. O simplemente se quedaron, pero iban lastimando esta confianza, ¿no? Sin darse cuenta. También de alguna manera mucho de lo que pasa es inconsciente. Y cuando venimos de este tipo de historia, pues sí, cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Es un reto volver a reconectar con esta confianza, porque si estos primeros vínculos que eran papá y mamá no pudieron, porque en ese momento sí les tocaba a ellos crear, sostener, afianzar esta confianza básica, que así se llama en esta etapa de la vida, pues ya cuando crezco, obviamente la vida no la siento tan en confianza, ¿no? Pienso que cualquier cosa se puede salir de control, nace una necesidad de querer todo controlado, ¿no? Nos podemos volver un poco manipuladores para que la bombita no explote. Incluso ahí lo hacemos muchas veces en automático. Pero fíjense, en estos pequeños espacios donde nos juntamos para reflexionar, para que durante estos 15 días, de aquí a la siguiente clase, ¿no? Ir tomando estas frases o estas porciones de este texto del curso de milagros e ir entendiendo que sí, la confianza básica se pudo haber lastimado, pero está la confianza del alma. Insisto, el ego no es algo malo por sí mismo, ¿no? Porque también es cierto que muchas tradiciones espirituales ven al ego como algo malo, algo que hay que desaparecer. Y no, el ego está al servicio del alma. El gran problema es que muchas veces olvidamos la otra parte, que es el alma, y nos identificamos total y plenamente con el ego. Desde el ego, claro que hay mucho miedo. Desde el ego, claro que la historia nos dijo, papá y mamá no estuvieron, si los que debieron haberme cuidado no lo pudieron hacer, ¿qué demonios voy a andar confiando en la vida? El mundo es peligroso, la gente te traiciona, te abandona, ¿no? Las 5 famosas heridas de la infancia que precisamente trastocan esta confianza básica.
están muy popularizadas, ¿no? Es el rechazo, el abandono, la traición, la humillación, la injusticia, ¿sí? Pero fíjate, lo vimos la clase pasada y si no la has visto, pues aquí está en el link, ¿no? De la grabación. Sin embargo, ahí hablábamos de que constelamos o esto que llamamos realidad va mostrándonos lo que está aquí dentro. Pero también aquí dentro está esta otra parte, que sí tiene certeza. Y cuando tenemos certeza, por ejemplo, de que este proceso tan doloroso que a lo mejor puedas estar atravesando, o quizás no lo estés atravesando hoy, pero que ojalá cuando la vida te vuelva a poner en un reto, lo puedas recordar. Cuando a pesar de lo doloroso, a pesar de que mi mente racional dice, híjoles, o mi ego, ¿no? No puedo, es muy difícil, poder pasar a este punto de la certeza de entender al menos esto de que todo va ocurriendo para mi bien. Si reconecto con esta sensación, es más probable que reconecte con esa paciencia para atravesar ese proceso, ¿sí? Em, y lo lleva más suave, se hace más llevadero. ¿En qué aspecto? Porque, miren, es como si alguien está atravesando, por ejemplo, vamos a llamar una dificultad para encontrar empleo, ¿sí? Va y mete solicitudes y hace todo lo que está de su mano, porque obviamente hay que responsabilizarnos, ¿no? Actuar. Pero hay dos vías de atravesar eso, ¿no? Una es desde el ego, yéndome con la sensación de miedo, derrota, regresando con cero energía, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me contestan los correos, etcétera? ¿Sí? O atravesarlo con esta sensación de confianza y certeza, ¿sí? El proceso va a estar, solo que la diferencia es o lo atravieso pataleando, sufriendo, llorando, o trato de reconectarme con esta confianza. Y al principio no es fácil, ¿sí? Pero cuando tú te lo vas recordando, conforme más te lo vayas recordando, vas llegando a lo que veíamos en la anterior porción. Por eso ahí se necesita haber aprendido mucho, porque en efecto, no es que sea un estudio tal cual así de aprende, 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 pero la misma experiencia de vida, el mismo pasar del tiempo, nos va ayudando justamente a entender que sí es así. Aunque en este momento no me gusta donde estoy, ¿no? Incluso en esas cosas cotidianas, atascada en el tráfico, eh, voy tarde en algo, perdí mi cartera y claro que se me aprieta el estómago y se me para el corazón y la lata de tener que dar de baja las tarjetas, etcétera. Todo lo que implica, por ejemplo, perder una cartera, ¿no? Sacar identificaciones, yo qué sé. Híjole, sí, se aprieta el estómago y duele, pero cuando lo recuerdo digo, bueno, es para mi bien, es para mi bien, es para algo bueno. No sé, vete tú a saber si ahí en la fila del renovar tu credencial de lector, de identificación oficial, conoces al amor de tu vida, no sabemos, no sé, sí me voy a entender y creer que esto, bueno, tener esta certeza más que creer en esta parte de que así es, estoy en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en la situación adecuada, aunque sea dolorosa, me pone en un lugar de fuerza aunque mi mente todavía no entienda para qué estoy ahí, ¿sí? A veces cuando llega una visita desagradable también, ¿no? Que me pueda parecer desagradable, bueno, algo bueno va a pasar de esto, por ejemplo, ¿sí? Es para mi bien, no sé si para desarrollar confianza, paciencia, tolerancia, ¿sí? Incluso en esas cosas pequeñas lo podemos ir trabajando. Luego la siguiente porción nos dice, nadie está donde está por casualidad y nada en el plan de Dios es al azar. Y bueno, como lo mencioné en un encuentro pasado, este texto pues habla desde un lenguaje muy cristiano, ¿no? Muy aparentemente religioso, pero no tiene nada que ver con religión. Aquí tú le puedes cambiar Dios por universo, cosmos, diosa, etcétera, lo que a ti te venga bien para llamar, porque en realidad el nombre pues va más allá, mejor dicho, lo que el nombre apunta a algo que va más allá del nombre, ¿no? Aquí dice Dios y lo puse tal cual, pues, pero tú le puedes llamar conciencia cósmica, la gran alma, ¿no? Pero es muy lindo porque al final es cierto, es entender que estás donde estás, no es casualidad.
que conocieras a tal pareja no es casualidad, que estuvieses en tal momento, eh, a veces hasta para esta parte difícil, no sé. Híjoles, me acuerdo, la chica que me ayuda de pronto aquí en casa a limpiar, al aseo, estaba muy frustrada porque ella se mueve en carro, ¿no? Y me dijo, "Oh, el otro día", me dice, ¿no? El otro día que iba manejando, alguien me dio el pase y justo cuando pasé me chocó esa persona, ¿no? O sea, dice, ¿para qué me dio el pase si me iba a terminar chocando, ¿no? Pues ni eso es casualidad, ¿no? Ni siquiera eso es accidente, no es azar. Ya vimos, repito, lo que les explicaba o les compartía la vez pasada, ¿no? De que hay una imagen interna que sostiene esta realidad. ¿Y para qué está ahí? ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito mirar de esto? ¿Sí? No es azaroso, no es mala suerte, no es brujería. Es una ley que espiritualmente le llamamos ley de causa y efecto, pero necesito ese efecto para mirar la causa. Al final, estos encuentros, que no son casuales, también nos ayudan a mirar esto y en este desarrollo del alma, Dios lo pone ahí justamente como un plan, entre comillas, para que yo me pueda dar cuenta. Por ejemplo, si tú traes una herida de humillación, de estas heridas de la infancia, ¿no? Vas haciéndote adulta o adulto y de pronto, desde esta herida, pues vas a traer situaciones donde te vuelvas a sentir humillada o humillado. No es que la vida diga, ay, lo quiero hacer sufrir con más de lo mismo, ¿no? Obviamente no va por ahí. Aunque luego te diga, ay, pobre de mí, soy una víctima, ¿no? La conciencia de víctima. Pero, ¿cómo vas a crecer si vas cargando con esta herida? ¿Cómo vas a evolucionar? Si ya no te das cuenta porque la has tapado de tantas capas, porque fue doloroso, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que necesito cerrar esto, reconciliar esto, si no lo miro en un efecto? ¿Vale? Y ahí hay certeza también. No es un castigo, no es que más y más para que se te quite o que el universo esté aburrido y a ver qué haces, ¿no? Y esto también ocurre en los sistemas familiares, o sea, que tú estés con la mamá que te tocó, con el papá que te tocó, todo el sistema en sí. Decía Bert Hellinger, que es el que creó esto de constelaciones, él decía, la semilla cae en la tierra adecuada para que sea lo que necesita ser. Eh, Aunque el curso de milagros abre un poquito la perspectiva sobre vidas pasadas, ¿no? Que luego igual va a ser otro tema que podamos abordar a un poquito más de profundidad. Sin embargo, a mí sí me hace mucho sentido y esto te lo comparto. Si te sirve, tómalo y si no, solo toma lo que sientas desde tu alma que te sirva. Eh, Justo, yo sí creo que necesitamos aprender ciertas lecciones, ciertas heridas que traemos ya a lo mejor desde el alma, y llego a esta familia precisa que me va a ayudar a mirarlo, ¿sí? Yo a veces de broma, y lo digo así, ¿no? Y lo abro aquí, ¿no? Sin pudor, ¿no? Yo antes, ahorita ya no tanto, tenía una tendencia a ser muy comodino, ¿no? A mí si alguien me hubiera llegado a la vida a decir, mira, te mantengo y te pago todo y tú quédate aquí, yo me quedo, se los juro, ¿eh? Yo de mil amores me quedo. Y tuve una mamá que pues era muy peligroso estar en ese nido, ¿sí? Porque en ese momento de su vida, por sus heridas y demás, pues era muy violenta, había un tema de adicción, etcétera, ¿no? Y yo por sobrevivir me fui de mi casa muy joven, a los 17 me fui a la calle literalmente, ¿no? Si no hubiera, si mi mamá hubiera sido una mamá muy amorosa, de estas mamás de revista, que, ay, yo creo que todavía estuviera ahí. Sí, o sea, de verdad, no estuviera ni casado, ni hubiera estudiado nada, pues qué necesidad, si aquí estoy en el regazo bien a gustito, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Porque en sí, sí reconozco que tuve mucho esa tendencia, ¿no? Y gracias a Dios nunca me pasó que alguien llegara a decirme, te mantengo, porque me hubiera quedado ahí. O sea, entonces, tuve a la mamá adecuada
Por eso en constelaciones usamos esta frase de mamá, tú eres la perfecta para mí. No en el sentido de que, wow, qué perfecto lo hiciste, ¿no? O sea, no en ese sentido va, sino en el sentido de que era la que yo necesitaba, aunque mi ego me diga, no, pero ¿cómo? ¿Sí? Y eso tampoco es azaroso. Entonces, en otra parte hay una línea que dice, todo existe para tu beneficio. Tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus vecinos incluso, ¿no? Que aunque digas, ay, esta vecina que cada semana hace sus fiestononones, pues hasta eso está ahí para tu crecimiento. Porque también es cierto que el ego, no solo tu alma está escuchando esto, también tu ego lo está escuchando. Y también el ego manipula la información y hay muchos egos espirituales, ¿no? ¿Cuántos gurús hay ahí que, oh, ¿no? Ya se sienten los muy iluminados? Y el ego va aprendiendo estos conceptos. Entonces vamos a decir, si mi aprendizaje con esta vecina invasiva que me tira basura, que me pone música, es un ejemplo, no es quizás, "Ay, no hagas nada, respira". No, más bien es ve y pon un límite. Ahí está mi prueba, ahí está mi crecimiento. Necesito poner un límite donde yo esté respetada, respetado, y la otra persona también, pero dentro de los límites sanos. Y el ego te dice, no, y qué miedo, no vayas. No, 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 no. Y si te la hace peor después, ¿sí? Por eso les digo, aquí hay un trabajo de autoobservación para saber cuándo callarse si viene del alma, cuándo dejarlo pasar si viene del alma y cuándo viene del ego. Su pretexto de, "Ay, suelta, eres espiritual, ¿no? A lo mejor me hace falta decirle a mi pareja un ejemplo, ¿no? Una situación incómoda, pero fíjense, aquí viene una palabra clave, incómoda. El alma no se incomoda, el ego sí. De hecho, hay un libro muy lindo que voy a compartir en el grupo de WhatsApp, solo ténganme paciencia para buscarlo porque está en mis archivos y necesito ubicarlo. Quizás alguien del grupo ya lo leyó alguna vez. Se titula Satán, una autobiografía y justamente habla del ego, ¿no? Desde la perspectiva cabalística, ¿no? El judaísmo, mejor dicho, el misticismo del judaísmo. Pero en este libro hay un concepto bien lindo que habla de que nuestro ego es como el actor de reparto o de doblaje, donde cuando hay una situación difícil, darnos cuenta que a quien le duele es al ego. Pero como nos identificamos plenamente con el ego, nos perdemos en ese dolor, ¿sí? Y esto no significa negar el dolor. Como te decía lo de la cartera, claro que se aprieta y ahí está la sensación, ¿no? Pero aún así doy este paso hacia la certeza, ¿vale? Veo que están llegando preguntas, ahorita ya casi llego a la parte de leerlas, ¿vale? Sí, pero siéntanse en libertad de seguir escribiendo. Luego también hay otra porción que viene muy al caso con todo esto. Abajito de cada porción pongo de dónde la saqué. Pues si la quieres mirar tú tienes el libro, ¿no? Dice, tu paso por el tiempo y por el espacio no es al azar. No puedes sino estar en el lugar perfecto, en el momento perfecto, aunque duela. Esto tiene mucho que ver con lo anterior que mencioné, pero las quise sacar nuevamente aquí porque aunque con otras palabras y viene en el mismo libro de ejercicios en otra lección, pero aunque con otras palabras nos vuelve a reafirmar esto. Cuando hablamos de tu paso por el tiempo y por el espacio es a la hora que estás ahora, en este momento, por ejemplo, escuchando la clase, escuchando estos conceptos, pues no es azar. Algo en ti también sintonizó con esto. Algo en tu alma le dijo sí a esta información. Y claro, cada alma va a tomar lo que necesite, ¿sí? Al final, estos conceptos descansan en la mayoría de las filosofías espirituales. Los podemos encontrar en el budismo, en la Kabbalah, en el sufismo, incluso en el cristianismo más hacia la corriente mística, no, no tanto la dogmática, ¿sí? Entonces, cuando vamos entendiendo que justamente este espacio que ubico y este tiempo en el que estoy, es justamente el espacio y el tiempo en el cual necesito estar, ¿sí? Aunque duela, incluso aunque incomode.
Hay una película muy buena que te recomiendo, ya en otra clase también aparte, que vamos a mencionar un poquito estos conceptos de vidas pasadas, también vamos a hablar un poquito de realidades paralelas. Em, pero hablando de esto de estar en el momento perfecto, hay una película que se titula, yo la conozco así en español, no está en ninguna plataforma, creo, yo la vi en una página, si tú pones en Google, ver online tal película, es probable que la sigas encontrando, se llama Si yo hubiera, así tal cual en español, Si yo hubiera. Y es bien impresionante la película porque es una historia de una chica. Voy a contar nada más a grosso modo para no spoilear tanto, que sale a trabajar, pero vas viendo la película y va llegando al metro para llegar a su trabajo y por algo, no me acuerdo si se tropieza, algo se le cae, no alcanzó el metro. El metro que ella necesitaba tomar no lo alcanza. Pero paralelamente, la misma chica llega y sí entra al metro, ¿sí? Entonces, la que no alcanzó a subir, pues se sube al siguiente, llega tarde al trabajo y bueno, pasan unas situaciones que la regresan a su casa. Regresa a casa y encuentra a su novio siéndole infiel. Y a partir de ahí toma unas decisiones que le cambian totalmente la película de vida. Claro que fue bien doloroso llegar y ver al novio teniendo relaciones con otra chica. Pero en la otra parte paralela donde sí alcanzó a llegar al metro, corre su película monótona, llega al trabajo, en la noche llega a su casa, mi amor, ¿cómo estás? Ella ni en cuenta que le está poniendo el cuerno. Y se me hizo bien padre porque justamente ilustra esta parte, ¿sí? Entonces, igual, ojalá si la pueden buscar y mirar, no, yo no tengo el link de dónde la pueden encontrar, ahí sí van a tener que hacer este trabajito de buscar en Google y justamente nos reafirma esto, ¿no? Cuando vamos confiando que estamos en este momento y lugar adecuados, fíjense, en esta película, un evento que es regresarse a su casa y encontrar la infidelidad del novio, pues dice uno, qué horror, ¿no? Desde el ego, qué espanto, vivíamos juntos, teníamos planes, etcétera. Y pasa el tiempo y creo que se hace hasta famosa, ¿sí? O sea, no me acuerdo si millonaria, hace muchos años la vi. Le cambió la película, fue para su bien. Y en la otra de mundo paralelo, no, siguió igual, en lo mismo, ¿va? Y yo creo que hay más que dos dimensiones, pero luego ya lo vamos a ver, ¿vale? Y ya esta última porción para pasar a nuestro pequeño ejercicio y después a las preguntas, si es que las hay, es una pregunta que, y con esto cierro, ¿no? ¿Qué no ibas a poder aceptar si supieras que todo cuanto sucede, todo acontecimiento, pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien? Por eso hice una pequeña diferencia entre fe y certeza, porque la fe, al menos como se ha planteado en las religiones, es no cuestiones, cree esto, nada más, créelo, ¿no? Y la certeza viene todavía desde algo más profundo, desde algo más de adentro, desde algo más interno. Y sí, muchas veces hay cosas que no voy a entender, pero lo que sí tengo certeza es que es para mi bien, aunque en este momento no lo comprenda, aunque en este momento mi ego se revuelque y diga, no, pero ¿por qué? Si mira que yo invertí, pobre de mí. Híjoles, cuando nos vamos identificando con nuestro ego, se va volviendo más difícil y justamente la psicología transpersonal, la psicoterapia transpersonal, trabaja mucho en estos parámetros, ¿no? En esta desidentificación lo más posible para dejar un ego psicológico, digamos, funcional, ¿sí? Un ego que es necesario tener y nos da estructura. Repito, hay filosofías que sí dicen que hay que eliminar el ego, pero desde estas posturas no es eliminarlo al 100%, sino que se ponga al servicio del alma. Porque también es cierto, alguien sin ego, pues ya no hay forma, ya no serías funcional en este mundo, ¿no? Por eso estos pequeños aprendizajes del curso de milagros, si es algo que te gustaría indagar, que te sirvan para poder tener un mapa más claro
acerca de estos terrenos espirituales, porque muchas personas, como ya lo comenté también en una clase pasada, pues caen en el nihilismo, ¿no? Que es en el sinsentido. Es como, pues, si todo es para bien y nada existe y nada esto y solo el alma, pues ¿para qué trabajo? Pues ¿para qué? Y no se trata de esta parte, ¿sí? En el desarrollo del alma necesitamos el cuerpo, necesitamos las circunstancias, necesitamos a mamá, papá, buenos, malos, bonitos, feos, como sea que haya sido para cada una y cada uno de nosotros, justo para irnos desarrollando, ¿sí? Y conforme, y aquí te voy adelantando algo de esto de las dimensiones paralelas, ¿sí? Hay, para mí, muchas dimensiones, ¿no? Corriendo, como muchas versiones de tu película corriendo a la vez. Esta es una conclusión personal desde los estudios que he hecho de psicología y demás, eh, pero la conciencia solo recorre una, a pesar de que las posibilidades estén corriendo a la vez, ¿sí? Y hay decisiones que se vuelven decisiones, había usado un nombre muy rimbombante yo la otra vez, vórtices, ¿no? Decisiones vórtices donde eso que decides te conecta a una o a otra versión. Y por supuesto que conforme vaya habiendo más trabajo interior, más autoobservación, más introspección, etcétera, pues vamos haciendo esas decisiones vórtices que nos llevan a una mejor película de vida, ¿sí? Sí hay cosas que son destino y nunca vamos a poder cambiar, ¿no? No voy a poder cambiar a mi mamá porque es esa y no hay otra. No voy a poder cambiar ser mexicano porque pues, nací en México y no en otro lado. Eso es destino, ¿no? Lo que no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo nos relacionamos, cómo miramos esto, cómo lo vivimos. Hay gente que habla de saltos cuánticos y justamente es a esta parte a la que me refiero ahora, ¿sí? Cómo de un momento a otro una decisión vórtice hace que esa conciencia que eres tú, recorriendo una experiencia, brinque a una o a otra, ¿sí? Brinque o a una mejor versión o a una peor, quizás más dolorosa, como causa y efecto, pero para darme cuenta también, ¿sí? Eh, yo te pido que esto de la certeza, esta parte de todos los conceptos que has escuchado, pruébalos. No te los compres, no te los tomes como una verdad absoluta, pruébalos. Ponlos en práctica. Lo único que sí te digo como caminante también de este sendero es que no ocurre de la noche a la mañana. Ahorita a lo mejor alguien puede sentir bien bonito y cuando estamos allá en la prueba se nos olvida. ¿Sí me explico? Pero recuérdatelo. Y si se te olvida, no importa, vuélvetelo a recordar más adelante. Con que hoy te lleves esto de que todo es para tu bien, ¿sí? Esa gran alma, como le llamamos en constelaciones familiares, lo dispuso para tu bien, aunque en este momento me sepa horrible, amargo, es para mi bien. Y a propósito de esto, ya con esto cierro, hay un autor también que es muy choteado, muy popular, uno de sus libros que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank, para quien no lo conozca, y es un libro que también se consigue, creo, no sé si está en digital en Google, pero es muy barato. Por ser muy taquillero, yo creo que se hizo muy barato. Él es un psiquiatra judío que le tocó vivir en los campos de exterminio, ¿sí? Y pues, todos estos tiempos de los nazis, etcétera, ¿no? Y él decía que, bueno, él ahí desarrolló lo que después dio a llamar como logoterapia, que es una corriente terapéutica que precisamente se enfoca en el sentido que tienen las cosas. Y justo lo que hoy te quiero regalar es esto, ¿no? El sentido que hay debajo está oculto, pero que yo necesito revelar en las circunstancias que voy viviendo. Y él decía, yo vi personas que cuando perdían el sentido amanecían muertas. Digo, él también estaba en situaciones horribles, o sea, porque era un prisionero, ¿no? Eh, y decía, y aunque las circunstancias externas eran súper fatales y adversas, había algo interior en muchos hombres y en mí mismo, él lo describe en este libro, que es como toda esa experiencia del campo, léanlo si no lo han leído, sí se los recomiendo mucho, y él le llamaba la irreverencia del espíritu, la rebeldía del espíritu. Es decir, por muy horrible, atroz
que era la circunstancia, había un espacio de libertad dentro de cada uno de los que estaban ahí, donde hasta el cuerpo respondía. Cuando perdían el sentido, el cuerpo se desconectaba. Ni siquiera era necesario que los aventaran, que los gasearan, ¿sí? Pero cuando había sentido, que no lo encontraban en ese momento, pero que en su certeza decían es para bien, de verdad que él registra que se mantenían más sanos, que incluso aunque no había higiene bucal, ¿no? No tenían problemas de muelas, ni de dientes picados, ni, ¿sí? E incluso los que iban a las cámaras de gases iban con una plegaria en la boca, teniendo certeza. Incluso aún en el umbral de la muerte tuvieron certeza, ¿sí? Entonces está ese libro. Vamos a hacer nuestro pequeñito ejercicio para ir anclando esto. Te voy a pedir que tomes una respiración profunda. Cierres tus ojitos si no los has cerrado todavía para que tu mirada se vaya al interior. Y revisa en tu cuerpo. Nuestro cuerpo es muy sabio. Revisa en tu cuerpo todo esto, cómo resonó en tu cuerpo. Revisa desde qué oído escuchaste lo que escuchaste. Decían algunos antiguos filósofos que tenemos tres oídos. Uno era el oído del intelecto, muy conectado con el ego, que cuestiona, dice, ¿a poco? Otro oído, el segundo, del corazón, más conectado al alma, pero todavía con una patita en el ego. Y por último, el oído del alma. Y los tres resuenan en el cuerpo. Sin juzgar, sin cambiar nada, revisa cómo resonó toda esta información. Quizás sentiste ligereza o pesadez o nada. Y está bien, simplemente regístralo. Y te voy a pedir que en este momento te vuelvas observador, observadora de tu propia mente. Observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. Solo observa. Incluso a lo mejor aparece, ay, que ya acabe porque necesito hacer. Solo obsérvalo, no te identifiques, no te enojes. Solo observa. Y date cuenta de esa conciencia del alma que es capaz de observarla propiamente, sin identificarte con ella. Porque en el momento en que te identificas, ya no es el alma, otra vez es el ego. Los que somos consteladores buscamos un espacio vacío para constelar, así se llama, centro vacío. Justo es esta zona donde puedo escuchar, pero no me identifico con nada. Te voy a pedir que evoques, ahora sí desde tu conciencia, una situación que te sea, vamos a poner, medianamente difícil. Y toma conciencia de todas las etiquetas, pensamientos que has puesto en esta situación. Quizás sea una compañera molesta de trabajo, qué pereza. Mañana otra vez verle la cara. Fíjate, este pensamiento en este ejemplo da peso. Oh, cuando la mona anda feliz en su película de vida. Entonces observa qué etiquetas, qué pensamientos.
En especial estos pensamientos y etiquetas que sean limitantes, restrictivas. Te voy a regalar un ejercicio de así con tus ojitos cerrados del curso de milagros. Un ejercicio que dice, estos pensamientos acerca de me mantienen en el infierno. Y ahí aplica tú la situación. Estos pensamientos que tengo acerca de mi situación económica, por ejemplo, me tienen en el infierno. Estos pensamientos que tengo acerca de mi compañera de trabajo me mantienen en el infierno. Recordándote que la palabra infierno es el estado de conciencia, de dolor, de más sufrimiento, de más pesadez. Y desde mi alma a tu alma te regalo este ejercicio para que no solo lo apliques en este momento a esa situación, sino que en tu vida cotidiana, cuando algo te caches, te descubras, pensando y pensando en algo, te recuerdes que estos pensamientos que tienes acerca de te mantienen en el infierno. Toma una respiración y agradécele a esta voz interior que quizás ahora todavía no hable con tanta claridad, pero que te estás entrenando poco a poquito para escuchar más tu autenticidad, tu verdadero yo, no ese que construiste con base a heridas, la historia. Desde constelaciones familiares, la relación nace desde el ego. Puedo o no tener relación con papá o mamá, y está bien, pero el vínculo no se destruye. Y eso es lo que reconciliamos. Sigue respirando y siendo todo perfecto. Me sacó un poco el zoom, pero sigue respirando. Vas a ir abriendo tus ojitos para ir regresando a este espacio. Incluso si ya los habías abierto. Y hasta aquí vamos a dejar nuestro ejercicio, ¿sí? Voy a tomar rápidamente las preguntas y comentarios para ir cerrando. Abrazos desde Argentina. Dice María José, perdón la ignorancia, esto del curso de milagros es de la Kabbalah, no sé si se escribe así, es muy profundo. No propiamente, aunque la base espiritual, pues sí, es la misma que hay en el fondo de todas las filosofías, ¿no? Ya después vamos a ver otros principios como la resonancia, la vibración, que están en el Kybalión famoso, pero sí, tienen que ver, aunque no es lo mismo, ¿sí? Em, Dicen por acá, ¿cómo se llama la película? Me vuelven a preguntar, se llama Si yo hubiera en español.
es si yo hubiera, ¿no? Como diciendo, si yo hubiera llegado, si yo hubiera, ¿no? Ok, me dicen que está en Amazon Prime, órale, no sabía. Hoy el Zoom no me quiso. Les digo, una disculpa, perdón. Y, ay Dios, me estaban borrando. Preguntaban acá que si era algo alguien mencionaba algo de la Kabbalah también y les comentaba que en realidad pues el budismo, la Kabbalah, el sufismo, otras corrientes espirituales podemos encontrar parte de estos conceptos, ¿vale? ¿Cómo agendas una constelación individual? Quien quiera una sesión individual, mándenme un mensajito directo para yo reenviarle el mensaje a mi asistente y ella les escribe, ¿vale? Para que puedan agendar quien quiera. Bueno, chicas y chicos, discúlpenme, se me hace que se perdieron un par de mensajes. Espero que haya leído la mayoría por lo menos. Les quiero agradecer su su decirle sí a esto. Vamos a ir cerrando y nos vemos en 2 semanitas, otra vez por ahí por el grupo. De todas maneras, de aquí a 15 días estaré compartiendo otros ejercicios para que vayan aplicándolos con relación a esto que hemos estado mirando. Y la próxima sesión vamos a hablar un poquito de las dimensiones paralelas. Entonces, esto está muy interesante porque, insisto, la conciencia es la que recorre una u otra versión y de alguna manera el trabajo personal, la constelación, por ejemplo, lo que sea, a través de estas tomas de conciencia, vamos recorriendo esta situación, ¿no? Nada más voy a contestar esta última pregunta de Ana. Dice, ¿qué tan cierto es que antes de constelarse se tiene que hacer la toma de los padres? No necesariamente porque los papás pues se toman dentro de la propia constelación, ¿sí? Y depende del tema, ¿no? Porque hay temas que nos conectarán a papá, otros a mamá o a ambos, ¿no? O a ninguno y es más como personal también, ¿no? Pero no es cierto tanto eso, ¿no? Ya en otro momento hablaremos también de qué es tomar a los padres, porque luego se siente así como, ay, tienes que aguantártelos, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? Ya, bueno, poquito nomás lo digo así para que no quede como misterio. Tiene que ver con estar tranquila y en paz con esas personas tal cual fueron, así. No le cambio, no le quito, no le pongo, no le niego, no le exagero, no le... Así fueron. Y si se da una relación, enhorabuena. Y si no, no importa, estoy en paz. Porque luego muchos consteladores se dicen, si no tomas a tus padres, te va a ir mal en el dinero, te va a ir mal en no sé qué, con la pareja, con el trabajo. Tomar a los padres es estar en paz, ¿sí? Y justo el propósito de estas clases sin costo es estar en paz. Entonces, mañana les mando la grabación para quien quiera retomar algún concepto y pues bueno, por ahí nos estamos viendo en 15 días. Les agradezco mucho por traer a sus almas, por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan muy, muy bonita noche. Hasta pronto. Chao. Un gusto verlos a todos y a todas. Bye. Bye, bye.